Honduras es un país que ha mantenido una inflación relativamente controlada en los últimos años, variando entre 4 más menos 1, o sea, variando entre 3 y 4 o entre 4 y 5. En el año 2020, que fue el año que más pegó la pandemia, pues llegamos a una inflación de 4,01 justamente en el medio. Sin embargo, ya el año pasado alcanzamos una inflación que superó el techo del rango de 5,32, arriba de 5, y eso pues producto de varios fenómenos. En primer lugar, creemos nosotros que la reactivación de la demanda, las grandes cantidades de liquidez en el sistema financiero, la reactivación del crédito, la reactivación del consumo fueron un factor importante. Otro factor importante que ha afectado los precios es el comportamiento de los precios de combustibles en los mercados internacionales, que nos afecten fuertemente a una economía dependiente de combustibles. El condicionado a efectos sobre las tarifas eléctricas, el tema de los costos de los fletes y la subida en los precios de las materias primas han hecho todo un entorno que está afectando muchísimo los precios. Para este año 2020 no creemos que la inflación pueda superar los 5, como pasó en el año recién pasado, pero sí va a andar arriba del 4%, entre 4 y 5% va a ser la expectativa de nosotros en correlación a este indicador. Es natural a la economía. Una economía difícilmente va a crecer si no tiene de manera intrínseca inflación. El problema es cuando la inflación empieza a crecer más arriba del crecimiento real de la economía, que ahí sí se dan efectos reales de empobrecimiento generalizado. Pero cuando la inflación está acompañada de un crecimiento económico robusto, no deberíamos de tener problemas con la inflación, es parte del incremento de la demanda. En 2020 la caída en Honduras, por ejemplo, fue del 9% y la inflación creció 4%. Pues eso sería un poco lo que antes le decíamos estanflación, porque tuvimos ni siquiera un estancamiento, una caída brutal, producto de los fenómenos que afectaron a Honduras y al mundo, como la pandemia, y a Honduras como rebote, dos fenómenos naturales como ETA y IOTA, huracanes, que provocaron grandes daños en el país y que afectaron muchísimo su economía. Es cierto, tuvimos un caso particular, pero ya este año 2021, los indicadores del Banco Central predicen que al cierre del año probablemente tuvimos un crecimiento económico superior al 11%, 11,5, 12, y tuvimos una inflación de 5,31. Honduras creció el año pasado, como ya dije, entre 11,5 y 12, como lo predice el Banco Central de Honduras, que es el que lleva las cifras. El efecto rebote sobre una caída brutal, la caída más fuerte de la economía de Honduras desde que se registran cifras de un 9% en 2020. Y el efecto rebote, pues brutal, porque superamos niveles que imaginábamos. Sin embargo, lo que le está pasando a todas las economías del mundo, primero rebota hacia arriba y luego se estabiliza. Así que uno podía predecir que estamos hablando de una expectativa que pudiera andar alrededor del 4% para este año 2022, lo cual es relativamente bueno bajo el entendido de que eso va a depender en parte por los efectos que todavía no estamos claros que puede provocar la pandemia, puesto que en este momento hay un rebrote brutal de contagios, muy leve, no requiere gran demanda de hospitalización o de cuidados intensivos, ya sea porque el Omicron es más leve o ya sea porque una buena parte de la población ya está vacunada con su pauta completa y entonces los efectos sobre la salud de las personas no están severos. Pero sí, estamos enfrentando un nuevo gobierno, un gobierno claramente de tendencia izquierda. Este gobierno pues hizo un plan, ese plan lo conocimos, ese plan lo estudiamos, algunas variables o algunas líneas nos preocupan.
pero el voto nacional fue contundente, le dio la potestad al Ejecutivo para ser gobernado por este partido en alianza con otro. Han habido en la toma de posesión una serie de inconvenientes con el Congreso de la República, puesto que todavía no está claro el panorama de legalidad o legitimidad del Congreso, y es una crisis político que estamos enfrentando. Ya en las primeras de cambio, el gobierno asume algunas decisiones que nos preocupan, porque, por ejemplo, ha mandado un decreto ayer al Congreso que ya fue aprobado en uno de los congresos, porque hay dos, respecto a subsidiar las tarifas eléctricas para aquellos consumidores de menos de 100 kilovatios hora, pero el gobierno no dice que lo va a pagar, sino que lo van a pagar los consumidores que consumen más. Y eso ya vuelve un problema, por un lado, un sector eléctrico ya complicado, a un nuevo subsidio que incentiva el robo o el hurto perverso, ya cuando Honduras tiene un 38% de pérdidas técnicas y no técnicas de energía, y eso complica la cosa, porque el gobierno no tiene capacidad financiera para hacerlo. Por el otro lado, también anuncia una reducción sustancial del precio de los combustibles, un precio que ha estado subiendo producto del mercado internacional de los combustibles que está subiendo. Y entonces son algunas políticas como de tendencia populista que son compromisos de campaña del nuevo gobierno, pero que no dejan de preocupar por la estabilidad fiscal que puede enfrentar el país. Ya de por sí tenemos algunos problemas graves como el tema de la deuda. El servicio de la deuda de los próximos 4 años quedó altamente comprometido del gobierno anterior para este, y eso nos lleva a que prácticamente ese servicio se va a consumir más del 50% de los ingresos tributarios del país. Entonces, como ven, hay una serie de temas. El tema de energía que requiere atención responsable, valiente, pero no es a través de subsidios como vamos a resolver la problemática. El tema fiscal, un déficit que va a cerrar arriba del 7% del año anterior, pero que para este año, de acuerdo a las normas de responsabilidad fiscal, debería de ir bajando. Sin embargo, esto de bajar tarifas o bajar precios de combustible y a incrementar los subsidios puede causar un agujero fiscal muy fuerte que desestabilice más la estabilidad relativamente buena que habíamos venido teniendo con el tema fiscal. Y habrán otros temas como la reactivación y el grave problema social que es el empleo económico y social, porque si no reactivamos la economía a un buen ritmo y de manera sostenida, no vamos a poder crear los empleos que necesita el país para poder salir de esta crisis. O sea, la mejor protección social que le podemos dar es un empleo, y en las condiciones actuales pues todavía tenemos una brecha demasiado importante en empleo por personas que están desocupadas, arriba de 338,000 desempleo abierto, pero tenemos 2.6 millones de personas con problemas de empleo, ya sea porque tienen subempleo invisible o por subempleo visible, o están desalentados, que no tienen empleo, o sí tienen un empleo pero no llegan a ganar ni siquiera el salario mínimo, más un 70% de informalidad y un 70% de pobreza. Esas son como condiciones que son retos para este nuevo gobierno, que a nuestra manera de ver desde el sector privado creemos que los debe enfrentar con más confianza, mejor clima de inversión, más producción, más empleo, mejores ingresos para la familia y mejores condiciones de vida. Pero hace falta ver la consistencia del nuevo gobierno acerca de la forma en que quiere enfrentar esto. Nosotros como sector privado hemos hecho la tarea. Presentamos el año pasado la estrategia de empresa sostenible, se la pusimos en sus manos a los candidatos presidenciales. Este año nos hemos reunido en el periodo de transición con el nuevo gobierno, creamos 7 mesas de trabajo. En cada una de las mesas llegamos a presentar los temas de cómo lo vemos desde el sector privado, de cómo deberíamos de estar abordando esta situación. Todavía no vemos las respuestas de parte del gabinete, del nuevo gabinete recién estrenado el domingo, el jueves, perdón, y a ver cómo va a reaccionar con respecto a las propuestas, de la forma en que ellos piensan abordar esta serie de crisis que son sustantivas y que de ellas va a depender el futuro del país. Dos cosas. Uno,
la migración tiene varias motivaciones. Una es falta de oportunidades y otra es la situación de violencia e inseguridad. Son dos motivantes en el caso de Honduras. Aún personas ocupadas hoy, ganando más de un salario, 2, 3 salarios, buscan migrar por razones familiares. Así que hay más fenómenos detrás de la migración como para abordar. Sin embargo, sí creemos que el tema de empleo es fundamental para que el hondureño tenga oportunidades y que esas oportunidades signifiquen que se quedan. La pandemia ha impuesto, como le fuimos diciendo cuando se puso de moda, una nueva normalidad en el empleo. Las condiciones, las facultades, los skills, las habilidades de la mano de obra que necesitábamos antes no son las mismas que necesitamos hoy. Esto ha hecho que las empresas en la pandemia aprendan a trabajar bajo otras normas, bajo ciertas plataformas que hayan reducido el empleo, que hayan dejado en suspenso trabajadores, pero que ahora que estamos en condiciones regularmente más normales, no necesariamente están dispuestos a reintegrar a ese personal a sus plantas, puesto que aprendieron a trabajar a los mismos o superiores niveles de productividad con menos trabajadores y con más tecnología. Y ese es un problema que nos impone la necesidad de revisar, digamos, qué es lo que estamos haciendo en materia de formación de capital humano para poder adaptar esas capacidades o esas habilidades de nuestra gente para que se puedan insertar con mayor éxito. Claramente la dignidad del empleo está relacionada en primer lugar con los ingresos que genera el trabajo y en segundo lugar por los niveles de protección social. En Honduras los niveles de protección social son precarios. Por ejemplo, tenemos 1.8 millones de trabajadores asalariados. Sin embargo, en el Instituto Hondureño de Seguro Social apenas unos 810,000 trabajadores están afiliados y tienen protección social, y aún el seguro es precario en cuanto a la prestación de servicios de salud y la parte previsional no es muy estable. Y eso implica pues que no tenemos mayor calidad de los empleos. Sin embargo, en la medida en que los trabajadores, la fuerza de trabajo se forma en habilidades que requiere el mercado, tiene más posibilidad de insertarse y menos intención de irse. En Honduras, pues esto se ha convertido en es un tema dual que es agridulce. Por un lado, estamos recibiendo en este año más de 7,000 millones de dólares de remesas familiares, que prácticamente duplica el valor de las exportaciones, es la suma de las exportaciones industriales y agrícolas, prácticamente es la suma de los dos. O sea que el mayor producto de exportación de Honduras lamentablemente somos los hondureñitos que se van y que le remiten a su familia recursos. Y eso ha hecho también un poco lo que decía al principio de levantar la demanda, porque esos grandes influjos de remesas compensan la pérdida de ingresos de nuestros hondureños y hacen pues que la demanda y el consumo aumente. Si le gustó esta información, le invitamos para que nos siga en nuestro canal de YouTube Vida y Éxito TV, para más videos sobre negocios, finanzas, economía, estilo de vida o salud.